Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque tú quieres, Señor, transformarnos por medio de tu palabra y que te conozcamos, Señor, que podamos conocer más a Jesús y podamos ser más como Él, Señor. Te ruego que nos traigas consuelo, esperanza y exhortación por medio de tu palabra esta noche. Te lo ruego, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Solo para recordar un par de asuntos de contexto y poder continuar con el tema de Primera de Juan. ¿Quién escribe esta carta? Juan el apóstol, y la escribe a una red de iglesias que había cercanas a la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, lo que sería Turquía al día de hoy. Había una red de iglesias que Juan se encargó de cuidarlas. Y escribe estas tres cartas, estamos estudiando la primera, por una crisis fuerte que estaban enfrentando estas comunidades cristianas. Un grupo de personas estaba rompiendo la comunión de la iglesia, estaban enseñando que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios, y también que no se había hecho carne. También estaban generando confusión dentro de las iglesias y estaban provocando caos. Y una de las características de estos hombres es que se jactaban de ser espirituales, cuando en realidad lo único que estaban promoviendo era el odio, la violencia. Así que Juan escribe para resolver estos problemas, y segunda y tercera de Juan son cartas tradicionales con saludo, despedida, que tratan un asunto específico. Primera de Juan es más bien como un sermón que circuló en estas iglesias y que formaba una enseñanza clara en contra de estas falsas enseñanzas de estos falsos cristianos, pero también fortalecía la comunión de la iglesia. De hecho, el prólogo que trata todos los temas de esta carta de Primera de Juan, lo que dice es esto: que Dios, que es tanto el Padre como el Hijo, han venido para dar vida. Y esta vida se reveló en la encarnación. Dios se hizo carne por medio de Jesús. Así que la vida no es un conocimiento intelectual, no es una iluminación espiritual, es una persona, Jesús, Dios hecho carne. Y los apóstoles fueron testigos de Jesús. Es lo que ellos vieron, escucharon, palparon, y ese es el mensaje que han anunciado acerca de Jesús. Dice el verso número 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a la palabra de vida, al verbo de vida. Así que ese es el mensaje que han anunciado, que Dios se ha revelado por medio de Jesús y ha traído la vida a aquellos que creen en Él. Y el propósito de haber anunciado el Evangelio, de haber anunciado el mensaje de Jesús, de que Dios se ha revelado por medio de Jesús, dice que este es el propósito. Verso 3 dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí hay dos palabras muy importantes para Juan. Él ha escrito a esta comunidad en crisis para recordarles una vez más el mensaje que habían oído desde el principio sobre quién es Jesús. Es el Dios que se ha revelado por medio de Jesús. Y el propósito de haber predicado el Evangelio es que ellos tuvieran comunión con el Padre y con el Hijo. La palabra comunión, una de estas palabras importantes, es una participación. Tener comunión significa que los creyentes ahora están unidos por medio de la fe y que por lo tanto han experimentado en sus vidas la realidad del amor y la vida
de Dios en ellos. Y la otra palabra importante para Juan es gozo. No solo para que tengan comunión, sino para que tengan gozo, para que tengan alegría. Así que del prólogo fluyen las dos partes principales de esta carta. ¿Cómo es el Dios que se ha revelado por medio de Jesús? El mensaje que han oído desde el principio estas comunidades cristianas acerca de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Dos cosas. El Dios que se ha revelado por medio de Jesús es luz y es amor. Y esa es Primera de Juan. Y eso es lo que estaremos explorando durante estas semanas. ¿Qué significa que Dios es luz? ¿Y qué significa que Dios es amor? ¿Y cómo debe eso afectar mi vida? ¿De qué manera mi vida tiene que ser afectada por esta realidad del Dios que se ha revelado en Cristo, como un Dios de luz y un Dios de amor? Entonces dice el verso número 5, aquí comienza esta primera sección después del prólogo. Dios es luz, y varios segmentos van a complementar esta primera sección. Dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Esto es lo que ellos tienen que recordar. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa que Dios es luz? Bueno, creo que a veces es más fácil entender que es algo cuando entendemos que no es. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa que Dios es luz? Bueno, sin duda alguna, no está Juan haciendo referencia a Dios como una especie de ser impersonal, un ser panteísta. No es un enunciado de metafísica, como cuando decimos Dios es luz, es equivalente a la luz del universo y por lo tanto el universo mismo es Dios. No es lo que Juan está diciendo. No se refiere en ese sentido a lo que en distintas religiones y filosofías se entendería por llamar a Dios un ser de luz. ¿Okay? No es un ser impersonal, no es lo mismo que el universo. Cuando decimos que una persona es un ser de luz, en algunos contextos religiosos prácticamente estamos diciendo que esa persona tiene alguna chispa divina en él, pero no es a lo que se refiere Juan, no es el pensamiento de Juan. Así que no es este ser místico, panteísta, etc. Tampoco es el dualismo entre espíritu y materia que había entre algunos místicos que existían en el tiempo de Juan, y que más adelante esas ideas místicas se formarían en el famoso gnosticismo. Ideas que eran dualistas y que dividían en dos realidades el mundo, entre material y espiritual, siendo la realidad espiritual superior a la material, y si bien lo material quizás o es malo o por lo menos no es importante. Así que tampoco es esto. Gary Burch es un comentarista bíblico, tiene comentarios acerca de Juan y también de las cartas de Juan, y él escribe esto acerca de este dualismo espiritual que había entre los místicos de la época de Juan. Dice, entre ellos la luz era una metáfora para Dios, porque este misticismo promovía una religiosidad de iluminación, y por lo tanto, es decir, la salvación o ser espiritual tiene que ver con un conocimiento o una iluminación. Y decían ellos, si esto es así, Dios está desconectado del mundo material. Dios es una luz inefable, pura y perfecta, y por lo tanto no puede entrar en las banalidades de la historia humana. Así que Dios está tan absolutamente lejos de nuestro mundo material que su existencia no se ve afectada por cuestiones de esta índole. Así que la conducta, por lo tanto, en la aplicación es, la conducta no importa. A Dios no le interesa cómo vivimos y nuestra conducta no importa, porque Dios se fija en lo espiritual, no en lo terrenal. Así que había gnósticos, esto es hablando del gnosticismo, cobró forma
por ahí del año 150 después de Cristo. Pero digamos, los gnósticos, podía haber quienes fueran muy inmorales porque creían que a Dios no le interesaba su conducta, pero o también podían ser bastante duros con el cuerpo, podían practicar el ascetismo porque era una manera de obtener más espiritualidad. Y en el Nuevo Testamento se reflejan algunas de esas ideas prenósticas. Todavía no es este gnosticismo en forma, pero había quienes hablaban de esta espiritualidad en base a abstenerse de lo material, o como lo material no importa, lo terrenal no importa, simplemente vivían de una manera inmoral. Parece, por el contexto de Juan, que esta segunda forma de misticismo es a la que estaba causando problemas en toda esta red de iglesias. Así que, ¿qué significa que Dios es luz? Si no tiene que ver con este dualismo materia-espíritu, ni tampoco tiene que ver con este Dios panteísta impersonal, inseparable del universo. Bueno, tenemos que volver al pensamiento bíblico. En el Antiguo Testamento, la metáfora de luz se usaba para describir algunas de las historias más importantes de Dios con el pueblo de Israel. Por ejemplo, podría recordarnos el pasaje de la creación, cuando Dios crea este mundo y separa la luz de las tinieblas como un acto creativo. O también podríamos pensar en cuando Dios se manifiesta a Moisés. Hay una teofanía a través de esta zarza ardiente desde la que Dios habla con Moisés. O podríamos pensar en la columna de fuego que guiaba al pueblo de Dios en el desierto mientras llegaban a la tierra prometida. Y así hay muchas escenas en las que luz, fuego son metáforas para describir cómo Dios se manifestaba delante del pueblo. Bueno, creo yo que cuando Juan habla de luz, el mejor comentario de Juan de Primera de Juan es el Evangelio de Juan. De hecho, podríamos encontrar que Primera de Juan casi está basado en Juan capítulo 13 al 17. Así que, ¿qué es lo que dice Juan en su Evangelio acerca de Dios como luz? Pues así se describe la misión de Jesús, como luz. Jesús dijo al pueblo: yo soy la luz del mundo, y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y en otros evangelios, como en Mateo, se describe la llegada del reino de Jesús como luz que alumbra en la oscuridad. Así que en la Biblia no hay esta pseudo espiritualidad o este dualismo entre materia y espíritu, pero sí hay un contraste entre luz y oscuridad. ¿Y a qué se refiere entonces en ese contraste? Pues luz, en el Evangelio de Juan, lo que está describiendo es el carácter de Dios. Que Dios es luz y por lo tanto en Él no hay obscuridad. Que es un Dios bueno y justo. Así que si Dios es luz en cuanto a perfección moral, y Él determina lo que es bueno y lo que es malo, sus discípulos, ¿cómo puedes identificar a un verdadero discípulo? Alguien que verdaderamente está caminando con Jesús. Pues que, como dice Juan en este pasaje, está caminando en la luz. Si alguien dice que conoce a Dios y que tiene una relación con Él, o que es espiritual de alguna manera, pero no está en la luz, esto es lo que dice Juan: es un mentiroso, no practica la verdad y de hecho está en tinieblas. Entonces, luz aquí tiene que ver con el carácter de Dios, que Él es bueno, que Él es justo, no hay oscuridad en Él, no hay pecado en Él, Él es luz. ¿Okay? Está describiendo el carácter de Dios. Entonces mira lo que sigue diciendo el verso 6. Ahora nada más un comentario antes de seguir al verso 6. Del verso 6 al 10 aparecen 3 veces esta frase: si decimos. ¿Ok? Y parece ser un bosquejo de la enseñanza de los falsos cristianos. Ellos decían estas cosas
y Juan entonces las va a refutar, ¿ok? Entonces, si decimos es parte de lo que estos falsos cristianos creían. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Entonces aquí está uno de estos primeros puntos que Juan va a refutar. La idea de una espiritualidad que no está relacionada con el carácter de Dios. ¿Okay? Así que, ahora, ¿qué significa andar en luz? ¿Okay? Bueno, este es un modismo judío, es un hebraísmo que expresa el estilo de vida de alguien. ¿Okay? Cuando la Biblia menciona andar, regularmente es una descripción del estilo de vida de alguien. Así que andar en tinieblas es vivir controlado por el pecado. Andar en luz significa vivir en obediencia a Dios o vivir de una manera que refleja el carácter de Dios. ¿Okay? Así que si alguien dice que conoce a Dios o tiene una relación con Dios o tiene alguna clase de vida espiritual, pero esa relación está desconectada de un andar diario, de un estilo de vida que refleja el carácter de Dios, que Él es bueno y que Él es justo. Que dice que tiene una relación con Dios, pero no vive dando cuentas de su vida a Dios. Está engañándose, está viviendo una mentira. No vive en la luz. No tiene una relación con Dios, no conoce a Dios, sino que está en oscuridad. Entonces, Juan es muy blanco-negro. ¿Okay? Es un contraste. O estás en la luz o estás en oscuridad. No puedes estar en un punto medio. De hecho, en esta misma carta, en Juan, en primera de Juan, Juan va a hablar de aquellos que están en la luz. Son aquellos que cuando el Señor Jesús venga a traer su reino, se acercarán a Él sin nada de qué avergonzarse. Entonces, luz en la Biblia también tiene que ver con juicio. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquel que está en luz es aquel que no teme al juicio. ¿Y cuál es la razón? Porque lo que hace está al descubierto. Su vida está en la luz. Pero aquel que está en oscuridad es alguien que no puede venir a la luz. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde se describe una vez más la misión de Jesús. Está en el contexto de una conversación entre Jesús y un hombre muy religioso. Un hombre que por sus actos tú pensarías que es el hombre más espiritual de todos. Se llama Nicodemo. Sería la clase de persona que diríamos, este se va a ir al cielo con todo y tenis. ¿No? Es un hombre religioso, espiritual. Pero viene a Jesús de noche. Y pareciera que Juan no solo quiere que sepamos el horario en el que fue a buscar a Jesús, sino el estado espiritual de Nicodemo, que representa el estado espiritual del pueblo de Israel. Viene a Jesús de noche. Así que Jesús tiene una conversación con él acerca de quiénes verdaderamente pueden experimentar y ver a Dios. Y Nicodemo no lo entiende, no entiende las palabras de Jesús. Y hay una razón. Su entendimiento está entenebrecido. Así que Jesús le habla acerca de cómo puede tener una relación con Dios. Esta es la misión de Jesús. Que Dios no envió a su Hijo al mundo, a este mundo en oscuridad y tinieblas espirituales, para condenarlo, sino para salvarlo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo único, para que todos aquellos que en Él creen, que ponen en Él su esperanza, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero entonces Juan continúa. Esta luz
que es una persona, Jesús, ha venido a traer salvación y esperanza a un mundo en ruinas espirituales, quebrantado por el pecado. Pero entonces Juan dice, si Jesús no vino a condenar al mundo, entonces ¿cuál es la condenación? ¿Cuál es el juicio? Y Juan dice que la luz, Jesús, Dios hecho carne, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Dice Juan, porque sus hechos son perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Luz aquí tiene que ver con vida espiritual, con justicia, con el carácter de Dios. Y tinieblas, oscuridad, tiene que ver con una vida de pecado, una vida de rebelión, una vida de egoísmo. Eso es muy claro. Jesús es la luz. Y si alguien pretende decir que tiene una relación con Jesús, tiene que estar en la luz. Si alguien dice que vive en la luz, pero su vida, su carácter demuestra una vida de pecado y rebelión, se autoengaña. Porque Dios es luz. Entonces, Juan es presenta un contraste muy fuerte, ¿verdad? Pero Alex, pero los cristianos a veces también pecamos, ¿ok? En un momento más Juan va a tratar con eso. Pero Juan está poniendo esta enseñanza que daban estos falsos cristianos, que decían que conocían a Dios y que tenían una experiencia espiritual, una iluminación, pero que sus vidas eran inmorales, que odiaban a sus hermanos, que practicaban el pecado. Juan dice, ellos no están en la luz, están en la oscuridad, están muertos espiritualmente. Así que quienes han creído en el mensaje de Jesús, que Jesús es Dios, quienes han creído en el Evangelio, entonces caminan en la luz porque participan de la vida de Dios en ellos. Son, por tanto, como dice el Nuevo Testamento, son hijos de luz y reflejan, por lo tanto, el carácter de su Dios, que es luz. Así que mira cómo vida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vida eterna no tiene que ver con larga vida, aunque está incluida en el paquete. ¿Okay? Vida eterna tiene que ver con la vida misma de Dios. Así que quienes tienen vida eterna por haber creído en Jesús, lo que significa es que ahora tienen comunión con Dios, participan de la vida de Dios. La vida de Dios y la naturaleza de Dios está en ellos. Y si Dios es luz y ellos han entregado su vida a Dios y han nacido de Dios, ¿qué son entonces? Hijos de luz. ¿Te das cuenta de la lógica de Juan? Si alguien dice que tiene comunión con Él, pero está en tinieblas, se engaña y no practica la verdad. Así que dice el verso 7, pero si andamos en luz, si vivimos buscando obedecer a Dios. Déjame adelantarme un poquito. ¿Qué es lo que Juan tiene en mente cuando habla de andar en luz? Me voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero mira lo que dice el verso número 3 del capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué es andar en luz? Obedecer a Dios, obedecer a Jesús. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el mandamiento principal de Jesús? Mira el verso 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano
permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, armando el rompecabezas, el que anda en luz. ¿Qué es andar en luz? Obedecer a Jesús y sus mandamientos. Y el mandamiento gobernante, el que motiva y alimenta todos los mandamientos, por decirlo así, es el amor a Jesús y el amor al prójimo, el amor a los hermanos. Ese es el que está en luz. Así que, ¿cuál es el resultado de andar en luz? De acuerdo al verso 7. Si estamos en la luz, ¿qué tenemos? Mira, dos cosas. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué significa para el que está en la luz, el que experimenta y disfruta de la comunión? No solo con Dios, no solo participa de la vida de Dios, sino que ahora también hay una participación mutua entre creyentes y que Jesús los limpia por medio de su sangre de sus pecados. ¿Okay? Bueno, limpiar aquí no significa solamente perdón de pecados. Limpiar aquí literal significa un efecto purificador. Que Jesús no solamente trae perdón de pecados, sino que su gracia, su poder en nuestras vidas puede revertir el efecto, vamos a poner así, la mancha que ha dejado el pecado en nuestras vidas. Así que cuando estamos en la luz, una de las cosas que disfrutamos es de una relación especial entre otros creyentes. Y esa unidad en la iglesia, esa comunión en la iglesia, tiene su base en el rico perdón que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Que no solamente nos perdonó, sino que Él está constantemente transformándonos y tratando con el efecto del pecado en nuestras vidas. Esa es la base de la comunidad cristiana. Así que, como dice un comentarista bíblico, los que andan en la luz tienen un continuo sentido de necesidad de perdonar y de ser perdonados. Esa es la base de la comunidad cristiana. Que si Dios me ha amado de esta manera y me ha limpiado de esta manera, yo puedo también perdonar a mis hermanos, pero yo también necesito constantemente el ser perdonado. Y que no solamente Dios me perdonó en el pasado, sino que en este momento, a través de la comunión, de esta participación de la vida de Dios en nosotros, pero también de la amistad cristiana, es que Dios está constantemente transformándonos. Así que en cierta manera podríamos decir que estos falsos cristianos están rompiendo la comunión en la iglesia. Y quizás una de las razones es por su elitismo espiritual, su orgullo espiritual y también por su pecado. Por un lado, dicen que son espirituales, pero realmente viven en pecado y están contaminando a la comunidad. Están arrastrando a otros a pensar de esta manera. Pero por otro lado, lo vamos a ver en un momento más, también tienen una especie de elitismo espiritual en la que creen que son superiores a otros. Y eso también está rompiendo la relación en la iglesia. Así que en el 8 viene el siguiente, si decimos, esta siguiente falsa enseñanza de estos falsos cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos, una vez más, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que estos falsos cristianos han llegado a tal punto de no solo negar que Jesús es el Hijo de Dios, sino también han negado la realidad del pecado en sus vidas.
Por un lado, el verso 8 habla de que han negado el pecado como un principio activo, como una realidad en el mundo. Pero por otro lado, en el verso 10, se niegan a arrepentirse de algún pecado en específico. Así que no solo niegan el que exista pecado, sino también niegan el hecho de que ellos hayan pecado de alguna manera específica. Y el resultado es que se engañan, que no tienen la verdad en ellos y que aparte están haciendo a Dios y a Jesús un mentiroso. Así que la actitud de ellos, es deliberadamente engañosa. Niegan algo que está en el corazón mismo de la enseñanza cristiana, la realidad del pecado, la necesidad del perdón de Dios, la obra de Jesús como un mediador, como un sacrificio por los pecados. Así que la verdad no está en ellos. Ahora aquí también hay algo interesante, porque en el pensamiento de Juan, la verdad no es un código moral, ¿ok? No es un código de leyes, no es un código moral que podemos descuidar. Cuando dice que la verdad no está en ellos, en el pensamiento de Juan, no solamente es este concepto que nosotros tendríamos de verdad como lo contrario a lo que es falso. Verdad es una persona, así como vida es una persona en Juan. Jesús dijo, si ustedes permanecen en la verdad serán libres. Y luego les dice al pueblo de Israel, si ustedes permanecen en mí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la verdad. Así que si ellos dicen que no tienen pecado, ¿quién no está en ellos? Jesús, Dios mismo. Porque si niegan la realidad del pecado, pues automáticamente implica que ellos han negado la necesidad de ser perdonados por Dios y de que Dios mismo more en ellos y esté transformando sus vidas. Es la manera de Juan de decir, dicen que son cristianos, no son cristianos. Son falsos hermanos que niegan la realidad del pecado y la necesidad del perdón de Dios. No son ignorantes, son engañosos. Están tratando de tapar su pecado al decir que no hay una realidad como el pecado. Así que la verdad no está en ellos. El Espíritu de verdad, como dice Juan en su Evangelio, el Espíritu Santo no está en ellos. Pero el verso 9, pero aquellos que han confesado el pecado, ¿qué ha sucedido? Dios, que es fiel y justo, Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha limpiado de nuestra maldad. Entonces, por un lado están estas personas, estos falsos hermanos que dicen no hay pecado. Pero por otro lado, Juan quiere afirmar el hecho de que hay quienes han confesado sus pecados, que han creído en el Señor Jesús y que Dios, que es fiel y justo, los ha perdonado y los ha librado de su maldad. Otra vez, no solo es que en Jesús hay perdón, es decir, que Dios ya no sostiene el récord de nuestros pecados, sino que hay un agente purificador, que Dios está transformándonos. De hecho, la palabra perdonar aquí es una palabra en griego que significa pasar por alto. Y la idea es esta, que Dios ha borrado nuestra cuenta, que Él ha pasado por alto nuestros pecados, no en el sentido de que se hace de la vista gorda, como diríamos, sino que Dios no se acuerda más de ellos, los ha pasado por alto, los ha perdonado, no están más en su lista, ¿ok? Pero por otro lado, también no solamente nos ha perdonado, sino las manchas que han quedado, su gracia, su poder está limpiándolas. De manera que el efecto del pecado en nuestras vidas está siendo revirtiendo cada día para que podamos ser más lo que Dios quiere que seamos.
Y eso es lo maravilloso del mensaje de Jesús. No es una solución a corto plazo, por decirlo así. No, no simplemente Jesús vino para darnos un ejemplo de cómo ser buenas personas. No es una solución del tipo que el mundo nos daría. El hecho que Dios se hizo carne por medio de Jesús y que Él entregó su vida por nuestros pecados. Él nos ha hecho libres. Participamos de la vida de Dios en nosotros. Y porque eso es verdad, porque porque el Padre y Jesús y el Espíritu viven en quienes han creído y han confesado sus pecados. Él está transformándonos y haciéndonos más como Él. Así que el poder de Jesús y su sangre no solo es el perdón de nuestros pecados, sino es la libertad diaria del efecto del pecado en nuestras vidas. Pero entonces, ¿los cristianos no pecan? No, de hecho, es esperado que los cristianos pequemos ocasionalmente. Pero hay una gran diferencia entre vivir una vida de pecado y entre la realidad de que los creyentes estamos todavía en un mundo caído y en ocasiones pecamos. ¿Okay? Entonces, por eso Juan aborda esto en el verso 1 del capítulo 2 y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es decir, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí nos vamos a detener esta noche. Así que, por un lado, Juan está abordando un problema. Después de que ha mostrado esta falsa enseñanza, podríamos resumirla así: los que dicen que tienen comunión con Dios, pero viven una vida en tinieblas, en pecado, se engañan, mienten, la verdad no está en ellos. Pero tenemos también que había esta pseudo espiritualidad, ¿no? Por un lado, dicen ser espirituales pero viven en pecado. Dicen que la conducta no importa mientras ellos tengan una especie de relación espiritual. Y no, su vida moral importa, su conducta importa. No hay este dualismo entre espíritu y materia en la Biblia. Lo que hacemos con nuestros cuerpos importa. Pero por otro lado, tienes esta otra clase de pseudo espiritualidad, de gente que dice: no hay pecado. Yo no he pecado. Yo no tengo pecados. Así que ahora, abordando a los creyentes, hijitos míos, después de haber oído Juan, podrían provocarse dos cosas que probablemente Juan está anticipando, que sus lectores quizás podrían tener estas dudas y Juan se anticipa. Por un lado, habría cristianos que dicen: pues si Jesús es nuestro abogado y tenemos esta libertad de que la gracia de Dios nos ofrece, pues entonces no hay problema si pecamos, ¿no? Entonces Juan tiene que decir: estas cosas les escribo para que no pequéis. ¿Okay? Alguien podría pensar: pues si el pecado es una realidad y soy humano y voy a pecar y Dios me perdona, que démosle vuelo a la hilacha, ¿no? Dicen las mamás, ¿no?, cristianas. Ese hijo le anda dando vuelo a la hilacha, ¿no? Anda de filisteo, ¿no? Juan dice: te escribo para que no peques. Aunque es cierto que los cristianos podemos pecar, también es verdad que porque Dios vive en nosotros, porque participamos de la vida de Dios, porque hemos nacido de Dios ahora,
porque su vida está en nosotros, también es cierto que podemos decir no al pecado. Y que deberíamos decir no al pecado, porque su gracia nos está transformando. Así que, aunque es cierto que pecaremos ocasionalmente, también es cierto que Dios nos está transformando para que cada día el pecado sea menos en nuestra vida y podamos un día ser completamente tal como Jesús es. Pero quizás habría otros que se sentirían condenados. He pecado. Y Juan también tiene que decirles, pero si has pecado, tienes un abogado. Alguien que puedes recordar que la gracia de Dios es suficiente, no solo el día que creíste, sino todos los días. Es suficiente para limpiarte, para transformarte. Así que vamos a ponerlo en esta ilustración. Si en el maratón de la vida cristiana caíste en un bache, una mala decisión que tomaste, una tentación en la que cediste, Dios quiere limpiarte. Dios quiere transformar tu vida. Quiere que te acerques a Él y que renueves tu relación con Él. Tienes un abogado en Cristo. Ahora, abogado aquí es una palabra interesante. Es la palabra en griego parakletos, que puede significar consejero o abogado, y que se aplica en el Evangelio de Juan para hablar de tanto de Jesús como de el Espíritu Santo. Uno llamado a estar a tu lado. Así que Jesús es uno que está a nuestro lado, en nuestro caminar cristiano. Es nuestro consejero, es nuestro abogado. Como en la ilustración de Hebreos, el autor de Hebreos anima a los cristianos a seguir en la carrera cristiana, a considerar a Jesús que sufrió por el pecado y sin embargo venció. Así que dice, fortalezcanse las rodillas dobladas, fortalezcanse. Y es como si el autor de Hebreos dijera, la meta de la carrera cristiana es Jesús, pero también es el coach que va a tu lado y que va guiándote. Así que Él es uno llamado a estar a nuestro lado. Aquellos que hemos creído en el Señor, la presencia de Jesús está en nosotros por medio de su Espíritu, su presencia personal. Él está ahí aconsejándonos, redarguyéndonos, guiándonos, llevándonos cada día más a una vida que refleje el carácter de Dios. Si has caído, ven a Cristo, que es un abogado, pero que también puede transformarte. Que sepas que no tienes que vivir condenado, que puedes vivir caminando en la luz. Por Él. Es posible por Él, por su gracia, por su poder en nosotros. Podemos vivir en la luz. Él es luz. Él nos ha llamado a ser hijos de luz. Y en Él tenemos perdón de pecados. Él es quien nos defiende, nos aconseja, nos guía. Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados, que le buscan. Entonces hay una gran diferencia entre un cristiano que ha caído y que sabe que tiene un abogado que está intercediendo por él, que puede fortalecerle, que vive en él y que está transformándole. A alguien que dice que no tiene pecado y practica esta falsa espiritualidad, o alguien que dice que tiene una relación con Dios, pero vive en completa oscuridad. Puede sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero si ese es tu caso, perdóname, pero muy probablemente no eres un cristiano. Pero puedes serlo si te arrepientes y vienes al Señor y respondes a su llamado. Respondes al hecho de que Dios, el Dios que se ha revelado en Cristo, es luz y que Él quiere transformar tu vida y rescatarte. Pero no hay peor ciego, ¿qué decimos? Que el que no quiere ver.
que el que aunque escuche el mensaje, se justifica diciendo, yo no tengo pecado. Así que al final existen en muchas congregaciones grupos que dividen a las iglesias por una especie de arrogancia espiritual que los hace una élite espiritual y que los nubla y que no les permite ver su propio pecado. Y regularmente son un grupo de personas que de alguna manera considera que ellos auténticamente están en la verdad, que ellos verdaderamente están obedeciendo a Jesús, que ellos verdaderamente están en la luz, mientras que todos los demás no están obedeciendo a Jesús. Y si no los escuchas a ellos, y si no te conviertes a ellos, entonces estás completamente equivocado. Rompen la comunión de la iglesia. Ellos juzgan a los demás bajo un estándar que no se juzgan ellos mismos. Y no puedes dialogar con ellos, porque este es el problema. Ellos están en la verdad, entre comillas. ¿Sí? Se puede presentar como grupos espirituales. Tenemos una revelación del Espíritu que nadie más tiene. No puedes argumentar con ellos porque ellos tienen el Espíritu, entre comillas. Porque Juan diría, no, no tienen el Espíritu. La verdad no está en ellos y están en tinieblas. Porque un resultado de vivir en la luz es que tienes comunión con los hermanos. Y la base de la comunión es el rico, generoso perdón que Dios nos ha dado. Y que podemos extendernos mutuamente. ¿Me explico? Pueden presentarse como esta élite espiritual porque tienen una clase de revelación espiritual que solo ellos tienen. Y que si no estás con ellos, estás mal. Puede presentarse como arrogancia espiritual intelectual. ¿Okay? Ellos saben algo de la Biblia, interpretan la Biblia de una manera que nadie más lo hace, y que si no estás con ellos, no eres salvo, no eres un buen cristiano, cuando en realidad esa clase de arrogancia espiritual es simplemente una manera de enmascarar el pecado, de enmascarar que uno está en tinieblas. Es una realidad en la historia de la iglesia. Y primera de Juan, esta es una de las crisis que ellos estaban enfrentando. Juan tiene que decir de ellos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Ahora, ojo, entre comillas, no estoy diciendo que si una persona se cambia de congregación, es un falso hermano, ¿ok? No estoy diciendo que si una persona tiene una opinión diferente en cuanto a alguna doctrina no esencial, ¿ok? Es un hereje, es un falso hermano. Eso no es lo que estoy diciendo. Tiene que haber lugar para esta diversidad dentro de el cuerpo. No me refiero a eso. Me refiero a esta clase de orgullo y arrogancia que divide al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que pretende ser una especie de espiritualidad más alta que los demás. Esa clase de persona está en tinieblas y no viene a la verdad para que sus obras no sean confrontadas. Entonces, ¿eso nos puede ocurrir a nosotros? Definitivamente. Es decir, guardemos nuestro corazón de esa clase de arrogancia. Pero por otro lado, al final la exhortación. Hijitos míos, si Jesús vive en ti, si estás en la luz, ve con esperanza el hecho de que es por su gracia y por su obra que puedes vivir en la luz y puedes decir no al pecado. Se puede vivir en la luz. No perfección, pero se puede vivir en la luz porque Él es luz y estar en la luz tiene que ver con el perdón de Dios, con la gracia de Dios, con la vida de Dios en nosotros. Podemos andar en la luz, obedeciendo al Señor, amando al Señor. Y si pecamos, tenemos un abogado, que aparte es, dice el verso 2,
nuestra propiciación. O sea, no solamente Jesús es el abogado, sino es el sacrificio. Entonces, terminando con esta ilustración, es como si en una corte una persona debe una cantidad, ha cometido un crimen terrible y debe una cantidad de dinero, no tiene para pagar. Así que el juez es un juez justo. Debe juzgar el pecado y declara culpable al acusado. Pero después de hacerlo, se baja de ese lugar y él pide pagar la deuda que este hombre no puede pagar. Y se convierte en la propiciación. Se convierte en aquel acto de justicia siendo ajusticiado. ¿Me explico? Y eso es lo que significa propiciación. Que Jesús es tanto el juez justo como quien recibió la justicia de un Dios que es justo y que está indignado contra el pecado. Y recibió esa justicia él mismo. Ese era el plan. Para salvarnos y rescatarnos. Es como si Juan dijera, tenemos todo lo que necesitamos para vivir en la luz. Porque no solo hemos sido perdonados, sino aquellos que hemos confesado el pecado, también Él nos limpia de toda maldad. No solo en el momento en el que creímos, sino constantemente estamos necesitados de confesar el pecado. Vivamos en la luz. ¿Hay algo el día de hoy en tu caminar cristiano que no estás trayendo a la luz? Quizás esa es la razón por la que no puedes vencer ese pecado. Tráelo a la luz. Tráelo delante del Señor. Los casados, las casadas, tráelo a la luz. Háblalo con tu esposa, con tu esposo. Los solteros, tráiganlo a la luz. Hay algo en lo que estás batallando. Vive a la luz del hecho de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Okay? Oramos. Señor, gracias porque Dios, tú nos has salvado, tú nos has rescatado, nos has librado de una vida de pecado y muerte. Y ahora tenemos comunión contigo y con Jesús. Y esto no ha sido por algo bueno que hayamos hecho. Esto ha sido tu gracia que no merecemos, Señor. Tu amor que no falla, tu amor inagotable, Señor. Señor, ayúdanos a evitar estos errores de pensar que no tenemos pecado, que no necesitamos darte cuentas todos los días, que no necesitamos ponernos a cuentas, vivir en la luz. Y Señor, líbranos de autoengañarnos y pensar que podemos vivir en pecado y aún así decir que te conocemos, Señor. Líbranos de ese autoengaño. Es tan fácil engañarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a venir a la luz sin temor, porque tenemos un abogado en Jesucristo. Que tú puedes no solo perdonar nuestros pecados, Señor, sino puedes limpiarnos de toda maldad. Y Señor, si alguien aquí hoy necesita venir a la luz, Señor, permítele venir a la luz y caminar en la luz y recibir tu gracia y tu perdón, renovar su comunión contigo, Señor, su relación contigo, Señor. Fortalécenos, danos esperanza y gozo, Señor, y ayúdanos a ser una comunidad donde tu perdón es la base de nuestras amistades. Que en ocasiones tendremos que perdonar a quienes nos ofendan y muchos tendrán que perdonarnos, Señor, porque estamos siendo transformados, estamos, Señor, en ese proceso que tú estás realizando en nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer en la luz, Señor, a venir a la luz, a dar cuentas delante de ti y dar cuentas delante de nuestros hermanos, para permanecer en luz. Te lo ruego, Señor. Amén.